Bueno, estamos aquí, mis hermanos, para hablar un poquito sobre la iglesia. He sentido hablar con ustedes en, presentando un panorama bíblico sobre lo que es la iglesia. Videos que he visto, las conversaciones con algunos consiervos, pareciera que hemos olvidado en un cierto grado lo que es la iglesia del Señor. Y este panorama consiste en leer algunos pasajes de la palabra del Señor y quiera Dios que yo y ustedes podamos refrescar nuestra mente en este tema que es la iglesia. Una comunidad más en el mundo, un grupo de hombres y mujeres que se reúnen dentro de ciertos conceptos religiosos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una especie de reunión social donde viene la gente, pasa una hora o 2 horas haciendo lo que en realidad los dirigentes quieren que se haga. ¿Qué es la iglesia? Porque el que debe hacer la iglesia lo veremos después. Pero en esta oportunidad permítanme y les invito que me acompañen viendo algunos textos bíblicos que den respuesta a la pregunta, ¿qué es la iglesia? En Hechos 20:28 encontramos una respuesta muy hermosa. La iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que el Señor compró con su propia sangre. Qué hermoso. Y esta se diferencia entre otras comunidades. Según 1 Corintios 1:2, la iglesia es de Dios, es propiedad de Dios. La iglesia no es propiedad de nadie, es solamente propiedad de Dios. En 1 Corintios 3:9, oiga, la respuesta es elegante. El apóstol Pablo dice, la iglesia es labranza de Dios, es edificio de Dios. Labranza es el lugar donde Dios trabaja, donde Dios hace lo que Él quiere hacer, donde Él sigue perfeccionando la obra que Él ha empezado, como comete en Filipenses. La iglesia es un gran edificio que crece, donde los colaboradores de Dios, según el apóstol Pablo, al lado del Señor, no desarrollan sus agendas, sino la agenda única de Dios, como labranza la iglesia y como edificio de Dios. En 1 Corintios 3:16 encontramos la declaración, la iglesia es templo de Dios. La iglesia es templo de Dios. Y en el mismo texto, la iglesia es morada del Espíritu Santo. Mis hermanos, entonces, cuando hablamos de iglesia, hablamos del templo de Dios. Cuando hablamos de iglesia, es la morada del Espíritu Santo. Y permítame aquí una especie de paréntesis. El término iglesia en el Nuevo Testamento creo que se usa en dos sentidos, la iglesia universal y la iglesia local. Entonces, cuando hablamos que es la iglesia universal que se ve en cada iglesia local. ¿De acuerdo? En 1 de Corintios 12:27, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Alguien dijo por ahí que el Señor Jesús no está completo sin su cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Oiga, la iglesia, cuerpo del Señor. Usted y yo, miembros de la iglesia, somos pues parte del cuerpo del Señor. Qué hermoso es esto. La iglesia no puede confundirse con ningún otro grupo religioso o social del mundo, no, es algo especial. En Gálatas 6:10, la iglesia es la gran familia de la fe. Qué precioso.
En Alemania, en Inglaterra, en Brasil, en Argentina, en Perú, está la iglesia. Esa es la gran familia de la fe. Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia universal que se ve, repito, en cada iglesia local. En la iglesia local, si le preguntan a usted qué es la iglesia es la gran familia de fe. Otro paréntesis. Me gustaría decirles a ustedes ahora que hagamos diferencias, pero fuerte, entre templo e iglesia. En mis viajes que hacía en Perú, a veces me decían, hermano, va a encontrar usted la iglesia muy hermosa, la hemos arreglado bonito. Yo decía, qué bien. Y cuando se trataba del templo y la iglesia estaba llena de problemas y de pecados. Iglesia no es el templo es donde se reúne la iglesia. El templo material no es donde Dios mora en el templo vivo, la iglesia. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? No en el templo de adobe o de ladrillo o de cristal o de marfil, como usted quiera construirlo. Ahí no mora, mora en la iglesia. Donde está doña Raquel, don Anselmo, don Dionisio, don Eustaquio, donde está toda clase de personas, donde hay ricos convertidos, blancos convertidos, negros convertidos, y forman la gran familia de Dios. Ahí mora la iglesia. Cierro el paréntesis. Y la iglesia en Efesios capítulo 1 es un capítulo tan precioso. La iglesia es el conjunto de los escogidos de Dios. La iglesia es el conjunto de los predestinados a ser hijos de Dios por Jesucristo el Señor. Etcétera, etcétera. Efesios 1 nos presenta a Dios en la eternidad, haciendo un trabajo que después se ve en el tiempo y en el espacio. Sería bueno trabajar Efesios con el tema que es la iglesia. Según Efesios 2:6, la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo el Señor. Dios nos ve a su lado. Dios nos ve en su Hijo Jesucristo, obra terminada. El proceso aquí es la voluntad de Dios que se haga, pero Dios ya ve a su iglesia y la ha puesto sentada al lado de su Hijo en lugares celestiales. Estamos aquí, pero estamos allá. Estamos allá y estamos aquí. Esa es la iglesia del Señor Jesús. Según Efesios 2:10, la iglesia es hechura de Dios. La iglesia es donde los miembros son criados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que andásemos en ellas. Somos hechura de Dios. El alfarero ha trabajado y sigue trabajando. En Efesios 2:14 es la obra del Señor Jesús, que de ambos pueblos, pueblo judío, pueblo gentil, formó un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es la iglesia. Efesios 2, desde el 11 al 18, podemos poner una pregunta muy hermosa. Resultados de la cruz. Y ese pasaje nos los da. Uno de ellos es que el Señor Jesús, con su muerte en la cruz,
de ambos pueblos, judíos y gentiles, formó un nuevo pueblo, la iglesia del Señor. Ahí está usted, ahí estoy yo. Ahí están todos los que están caminando ahora hacia la eternidad para encontrarse con su Dios. En Efesios 2, 20, 22, la iglesia es algo que se construye, que crece, algo que se está haciendo para morada de Dios en espíritu. En ese trabajo de edificarse hay tres fundamentos: el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas y la piedra viva, el fundamento incomparable, nuestro Señor Jesucristo. Según 1 Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo: sepas conducirte. Te escribo esto para que sepas conducirte en la casa de Dios viviente. La iglesia, casa del Dios viviente. No es el templo material, es la iglesia. Es la iglesia. Los hombres y mujeres que van a los lugares de reunión, adoran a su Dios. Estos son el templo, la casa de Dios, del Dios viviente. Y esa casa del Dios viviente, dice el pasaje, es columna y baluarte de la verdad, apoyo, dan seguridad. Oiga, cuando hablamos de la verdad, recordemos que la iglesia es el apoyo de esa verdad. Pareciera que el testimonio suyo y mío aquí es muy importante. Si yo digo Cristo salva, o decimos Cristo salva, tenemos que tener las pruebas de que somos salvados, porque la verdad se apoya en esa realidad hecha ya, la nueva criatura, ese hombre que nació de nuevo. Y se acuerdan del ciego de nacimiento: una cosa sé, que habiendo sido ciego, yo ahora veo. Esa verdad se apoyó en ese hombre. Esa verdad se apoya en la iglesia. Y el mundo tiene que ver que esa proclama de cambio de vida, esa proclama de que Cristo salva al pecador de la condición en que está, se apoya en los que ya pasaron por esa experiencia. Gloria al Señor. Cristo te puede salvar hoy. Le dice uno que ya es salvado. La verdad se apoya en esa casa, en esa iglesia, y el mundo cree. Si eso no sucede, el mundo no cree. La iglesia es columna y apoyo de la verdad. Bueno, mis hermanos, cuando llegamos en 1 de Pedro 2, 4 y 5, la iglesia es una casa espiritual y sacerdocio santo. Oiga, estos temas vamos a dejarlos para otra oportunidad. Casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Casa espiritual son esas piedras vivas, según el pasaje, que se edifican, y esa casa es espiritual.
Ahí está usted y estoy yo. Eso es la iglesia. Y en esa casa se ofrecen sacrificios espirituales. Ya no el corderito, ya no el becerro, sino ahora, como dice Hebreos 13, es la alabanza, el servicio, es el sacrificio vivo que dice Romanos 12:1, que se realiza tu cuerpo y mi cuerpo. Los sacrificios espirituales aceptos a Dios. En 1 Pedro, ahí mismo en el capítulo 2, 9 y 10, la iglesia es linaje escogido. La iglesia es un real sacerdocio. La iglesia es nación santa. La iglesia es un pueblo adquirido por Dios. Lo hermoso que ese pueblo tiene una misión. Y esa misión, versículo 10 de 1 Pedro 2, es proclamar, contar, anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Es un pueblo con misión. Es un pueblo hermoso. Es un pueblo que Dios ha querido formar. Y ese pueblo recibe una gran misión y la tiene hoy. Es contar las virtudes del Dios incomparable, del único Dios viviente. Concluyendo, hermanos, si así es la iglesia, ¿cómo debemos vivir nosotros? Por lo que hemos visto, debemos ser gente santa. Debemos ser gente que vivimos bien como comunidad, porque en nosotros mora Dios, mora el Espíritu Santo, porque somos casa de Dios. Entonces, no podemos reunirnos para pelear, para discutir, para insultarnos. Por favor, no. Este es un desvío si eso ocurre. La iglesia debe reunirse para adorar a su Dios y para estar con Él en una forma especial. Cuando hablemos del culto, veremos que es una reunión especial entre Dios y su pueblo, que se juntan. Dios está con ella y ella con su Dios. Ese es el culto. Entonces, vuelvo a decir, si la iglesia es algo especial, usted tiene que ser, yo tengo que ser algo especial. Vidas que puedan proyectar la imagen del Señor. Y que la reunión de la iglesia local, 30, 40 o 50 o 60, pueda ser columna y apoyo de la verdad. Si nosotros vivimos tal como viven las demás comunidades, si nosotros nos reunimos para bailar y cantar y gritar y hacer nuestra fiesta, cuidado, que eso tal vez no es iglesia. No estoy diciendo que no sea, cuidado, digo. Porque la iglesia, la verdadera iglesia, esa iglesia que hemos visto en varios pasajes bíblicos, tienen otras características. Está compuesta por otro tipo de gente. Gente decorosa, gente sencilla, humilde, pero más santa. Pero más, como dice Pablo, que vive perfeccionando la santidad. ¿Por qué? Porque Dios mora, porque Dios está.
El Espíritu Santo está morando en la iglesia. Debemos ser mejores. Hermanos, si la iglesia es esa grandeza de Dios, usted y yo no podemos quedar muchas veces enfermos espiritualmente hablando, enemistados entre hermanos, disgustados con los dirigentes de iglesia, los dirigentes disgustados con la iglesia, hacer mercadería de los creyentes. No se puede. Una vez que estas cosas se ven, es que ya estamos saliendo del camino de la auténtica iglesia. La iglesia del Señor es esa iglesia que se sujeta y vive conforme a la palabra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser iglesia. La iglesia es algo especial. Y se acuerdan cómo empezamos, que la iglesia está compuesta por lo que Jesús el Señor ha comprado con su sangre preciosa. Permítanme decirles, la iglesia es un gran fruto de la cruz. Sin cruz no hay iglesia. Y no hay iglesia sin cruz. Qué hermoso. Somos la iglesia del Señor. Vivamos como tales. Honremos a nuestro Dios. Glorifiquemos a nuestro Dios. Y dejemos nuestras bajas pasiones. Dejemos todo lo que en realidad no tiene que ver nada con la Biblia. Y vivamos siempre conforme a las Escrituras. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga, que pasemos tiempos felices pensando en lo que somos como iglesia y que nuestro Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Nuestra cabeza soberana está con nosotros. Adelante, sin temor. Gloria al Señor.